estas cuestiones. Sergio Aguayo, nos quedamos aquí en la reflexión correspondiente. Bueno, son 10 puntos. Déjenme nada más para la audiencia y para nosotros mismos revisar rápidamente los 10 puntos de lo que manda Calderón al Congreso. Y ahí ustedes van diciendo qué más discutimos. 1. Elección consecutiva de los alcaldes y jefes delegacionales hasta por un periodo de 12 años. Ya le puso ahí número hasta 12 años. 2. Elección consecutiva de legisladores federales en periodos que tengan un límite de 12 años. 3. Reducir el número de integrantes en el Congreso para dar mayor eficiencia al trabajo legislativo y evitar el dispendio de recursos. 4. Incorporar la figura de iniciativa ciudadana para que la sociedad pueda incidir en el proceso legislativo. 5. Crear la figura de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular. 6. Eso es todo un tema, todo un tema, las candidaturas independientes, ojo. 6. Adoptar un sistema de elección por mayoría absoluta con segunda vuelta en la elección presidencial, tal como le está pasando a Chile en estos momentos. 7. Que eso es un tema importantísimo, porque en México podemos tener un presidente de 17%, de 8%, de 30%, no sé cuánto tiene Calderón, pero por ejemplo 33. Tenemos un presidente con 33% de los votos reconocidos en el tribunal. Bueno. 7. Aumentar el mínimo de votos del 2 al 4% para que un partido conserve su registro y acceso al financiamiento público, así que la chiquillada en peligro. 8. Facultar a la Suprema Corte de Justicia para presentar iniciativas de ley en el ámbito de su competencia, o sea, solo en el ámbito de su competencia, a fin de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. 9. Facultar al Ejecutivo para presentar al inicio de cada periodo de sesiones 2 iniciativas de ley preferentes, para que sean votadas por el Congreso antes de que concluya el periodo. En caso de que el Legislativo no la vote, esta se consideraría aprobada y si se trata de una reforma constitucional, sería sometida a un referendo para que el ciudadano decida por ella. Y esta es una respuesta al inmovilismo legislativo que también es una pesadilla por momentos en México. Y 10. Facultar al Ejecutivo para hacer observaciones parciales o totales al Congreso sobre la ley de ingresos y el presupuesto de egresos aprobado. Estos 10 puntos que conforman lo que envía Felipe Calderón al Congreso en esta primera parte de lo que será la reforma del Estado propuesta desde el Ejecutivo al Congreso de México. Sergio, tu turno. Primero, regreso al tema de la reforma fundante, que siempre es útil para ordenar la información, lanzando otras 2 preguntas. ¿Cuál es nuestra función como analistas en esta mesa y como ciudadanos? Porque son 2 funciones diferenciadas. Creo que lo que intentamos hacer cada semana es descifrar la política, la vida pública para el auditorio, bajo el supuesto de que tenemos una formación, se formaron para eso. Nuestra función social es asociar con la historia, con lo que pasa en otros países, limpiar de hojarasca lo trascendente para sacarlo a la luz. Si fuéramos psicoanalistas estaríamos analizando, diferenciando lo consciente y lo inconsciente de los políticos para adivinar sus intenciones, porque eso puede ser útil para la ciudadanía. Y en este sentido creo que el paquete de reformas que lanza Felipe Calderón nos va a dar material para varios meses, porque esto va al Congreso y bueno, ya iremos abordándolos de acuerdo a lo que la coyuntura nos vaya imponiendo, no solo lo que nosotros querramos, porque sí hay material para, no solo en el tema de la reelección, sino en otros asuntos, para discutir las implicaciones que tiene y el origen. En este sentido, esta es la función y aquí nos vamos a concentrar. Seguramente yo expresé algunas de mis dudas, lo cual no quiere decir que esté en contra de la reelección, simplemente que tengo dudas de que sea lo más trascendente. Es decir, si pudiéramos elegir, que no podemos, pero que nos dijera el Congreso, a la sociedad, vamos a elegir 5 de las 10 para ser aprobadas, ¿cuáles preferirían? Ahí nos meterían
derechos uno discute siempre cuál es el derecho fundante, porque el cumplimiento de un derecho repercute en cadena, tiene un efecto multiplicador sobre otros derechos. Ese es el significado. La reelección, una de mis dudas tiene que ver con la temporalidad. Tendrá efectos en 3, 6 años, es decir, les estaremos exigiendo cuentas entre esos 6 años, lo cual está bien, en algún momento hay que empezar, pero al mismo tiempo hay otros asuntos más prioritarios, y ahí sí, como ciudadano, sostengo que es muchísimo más importante lograr que funcionen en beneficio de la ciudadanía los organismos públicos de derechos humanos en estos momentos, en el 2010 o en diciembre del 2009, ahora, mientras discutimos lo que pueda hacerse para el futuro. En pocas palabras y de manera muy coloquial, no quisiera que nos volviéramos a caer en el engaño al que fuimos sometidos, Lorenzo. Qué bueno que lo recordaste. La generación de la transición creímos que bastaba con la alternancia y con el federalismo. Y fueron supuestos erróneos. Nos equivocamos. Ninguno de nosotros tuvo queríamos tanto el cambio que no nos pusimos a escudriñar lo que significaba en la realidad el federalismo y la alternancia. En ese sentido creo que ya tenemos organismos públicos que nos cuestan una fortuna, defendámoslos como ciudadanos, exijámosles, independientemente, aquí hablo como ciudadano, porque yo no quiero volverme a ver seducido por las 10 reformas que el presidente lanza y perder un tiempo excesivo. Hay que dedicarles tiempo, por supuesto, pero balancearlo con lo que está pasando con el día a día. Déjenme hacer una pausa y regresamos.